Romanos capítulo 9, versículo número 13. Amén. Romanos capítulo número 9, versículo número 13. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es a Jacob amé. A Jacob amé. Y está basado en este versículo que leíamos, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Definitivamente que para entender este verso hay que indagar, estudiar, conocer mucho la vida de Jacob y la vida de Esaú. Pero como no podemos profundizar por el tiempo en esta predicación, creo que algo muy importante entender en nuestra vida como creyentes, en esta carrera espiritual, la cual corremos buscando la meta, esa meta preciosa que es Cristo Jesús, estar con Él, vivir con Él, la vida eterna con Él. Definitivamente en esa caminata, cuando usted medita y puede ver cualquier vida de los grandes hombres de Dios, usted en algún momento dado se ve reflejado, y no se ve reflejado en lo grande, en lo maravilloso de ese personaje, sino que en la naturaleza misma que muestra Dios, es decir, los pies de barros que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nos vemos todos reflejados allí en Jacob, y quisiéramos quedarnos reflejados en Jacob. Pero nos vemos en ese Jacob con los mismos defectos, con los mismos problemas. Y al meditar en esto, lo que nos es esperanzador a nosotros es que Dios elige, que es el contexto de toda la elección de Israel en ese capítulo 9. No lo vamos a ver, pero Dios elige. Y eso es importante saberlo. Aunque como un todo elige a Israel, pero también elige individualmente, elige personas. Y en esa elección que nosotros nos vemos ahí, nosotros no nos vemos elegidos, o sea, nosotros no nos vemos elegidos, porque no hay buenas facultades en nosotros, no hay cualidades o gracia que salga de nuestra vida, pero Dios lo sabe y Él va más allá de eso, porque Él no nos elige por obras. Dios nos ha elegido porque conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Porque Dios Todopoderoso y siempre presente, todo presente, Él sabe qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar. Él lo sabe. Por eso la elección es de Él. Y vemos que en unas porciones, y lo vamos a ver, dice que aún antes de nacer, Él nos eligió, nos escogió. En nuestro presente, Él sabe cuál es nuestro carácter, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son todas nuestras debilidades. Y también hasta dónde podemos actuar en un futuro. Ahora, lo decisivo es que lo que estamos haciendo hoy, y no estoy hablando de las obras, sino que lo que nosotros vamos haciendo traza el rumbo hacia dónde nos vamos a dirigir. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, tal como lo dice Jeremías, capítulo 1, si usted me acompaña, el capítulo 1, versículo número 5.
Dice Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo número 5, dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Aún estábamos en los lomos de nuestro Padre. Aún estábamos quizás en nuestros ancestros, en nuestros abuelos. Dios ya había trazado un plan. Y dentro de ese plan de escogitación y en ese plan también de santificación, eso es apartar para santificar, consagrar, también dice que hay una función. Y esa función, en el caso de Jeremías, profeta. No habíamos nacido y Dios ya había elegido a alguien. A usted para ser maestro, a usted para ser servidor, a usted para buscar de Él y aceptarlo, a usted en el momento en que ni siquiera había sido concebido. Estaba en el pensamiento de Dios, estaba en la voluntad de Dios, estaba en la elección de Dios, estaba en el plan de Dios. Estaba en el amor de Dios, y así como hablamos de Jacob, así podríamos hablar de Jeremías, así podríamos hablar de muchos hombres, y así podemos hablar de nosotros también, con un propósito, para quizás ser pastores, para ser maestros, les decía, para ser hombres y mujeres de Dios que trabajan en la obra, pero que Dios vio algo en ellos. Vio algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Igual en Gálatas, si usted me acompaña, en Gálatas, capítulo número 1 y verso número 15, está hablando el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, fíjate, por la gracia, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice él, y me llamó por su gracia. Ahí aclara también que es por gracia. Y más adelante Pablo en Efesios dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, y también habla también de que Él nos ha bendecido con toda bendición de lo alto a todos aquellos que conformamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Y eso está en Efesios capítulo 1, versículos 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, otra vez como Jeremías, es decir, apartados y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, quiero ver la meditación, porque surgen muchas interrogantes para nosotros. En este instante de nuestra vida no nos vemos así, nos vemos defectuosos. Soy muy mentiroso, soy iracundo, soy negativo, soy necio y tengo muchos errores y quizás muchos vicios. Y no estoy hablando de vicios de droga, pero tengo vicios. Igual tendríamos una lista de cosas, cada uno de nosotros, una larga lista de cosas, pero como Jacob, Dios nos puede transformar si hay una elección. El modelo en este momento quizás no tiene ni pies ni cabeza, somos barro, una masa de barro, deforme, sin forma, en este momento ahí en un plato que va a ser girado, pero en el pensamiento del alfarero sabe qué va a hacer de eso.
y el proceso va a llevar una limpieza y una purificación en el sentido de afinar la masa hasta llevarla a una plasticidad, a una elasticidad y a una consistencia que Él quiere para poderlo llevar. Y eso es lo que en nuestra vida como creyentes nosotros sabemos que es el trato. El trato. La satisfacción que nosotros tenemos es, si usted me acompaña a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Amén. Y eso es lo importante porque es en pasado que está hablando. Mas ahora, hoy, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. O sea, nuestra conducta debe ser acorde a nuestra categoría. Ahí está hablando. Entonces, en el caso de Jacob, la descendencia espiritual de él venía de Abraham. Pero, al igual que Isaac, no estaba basado en el nacimiento natural, sino que en la promesa de Dios. Porque en el nacimiento natural vemos que nació primero Ismael, el hijo de la carne, que más adelante lo explica ya en las cartas también el apóstol Pablo, el hijo de la carne, pero era de la esclava, no de la esposa. No porque Dios quisiera, sino porque lo planearon ellos. No esperaron un tiempo, el tiempo de la promesa. Entonces, cuando vino el tiempo de la promesa, nació Isaac. Y en Isaac estaba la promesa. En Isaac estaba el fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, la diferencia que hay entre Jacob y Esaú es que los dos nacen del mismo padre, de la misma madre, y nacen gemelos. Claro, uno tenía que salir primero y el otro después. Pero Dios da y dice y explica a la madre qué está pasando, qué va a pasar. Y habla de una promesa para el menor y afirma de una promesa para el menor. De esa madre, Rebeca, fueron concebidos estos dos. Dios eligió aquí a Jacob, porque aunque no había nacido, fíjense bien lo que voy a decir, conocía el corazón de Jacob. Conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú. Conoció el corazón de Jacob y lo eligió para continuar con el linaje de la promesa de los hijos de Israel y de los descendientes del Mesías. El linaje de David. Esto incluye, en esa inclusión estamos nosotros como iglesia. Dios eligió a Jacob en su voluntad, en su soberana voluntad lo eligió. Y él lo menciona siempre, si volvemos al capítulo 9 de Romanos, capítulo número 9, versículos 10 y 11, ahí explica un poco y dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Y luego tocan una cita, parafrasea una cita de Malaquías cuando dice en el versículo 13, que es nuestro texto áureo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Entonces, Dios utiliza a los hombres, en general, hombres y mujeres, tal como son, tal como somos.
para poder cumplir sus propósitos. Así que Dios hace de nosotros el material que Él va a usar. Echó mano de Jacob para poderlo perfeccionar en esas imperfecciones que él tenía o heredó también. Un hombre que Dios lo convirtió en un gran siervo. Este versículo también nos muestra la gracia de Dios, porque elige a Jacob para continuar con ese pacto de Abraham, el pacto abrámico, y también ve que sus genes son buenos para dar el linaje de David a través de Judá, otro de sus hijos. Así que no dependía del mérito de él, pero sí de la voluntad de Dios, dependía. Ahora, él era Jacob el menor y tenía grandes debilidades en su carácter. Así que Dios tenía que obrar en él, en su vida, revelándosele, guiándole. Lo guió a casa de Labán, tratar con su carácter a través de su tío, pero también protegiéndole de él, como lo expresa más adelante el Señor, y también protegerlo de su hermano Esaú. Y por fin de todo esto, cuando ya ha adquirido la madurez, lo transforma allá en Peniel y le da un nuevo nombre de Israel. Esto, cuando se ve toda la vida de este hombre, vemos pues que es difícil en la caminata para aquellos que hemos sido llamados, pero que todavía se resiste mucho en nosotros una naturaleza. Por poca conciencia del llamado, por desconocimiento del llamado, o también por la negligencia en el llamado, que es lo que pasa a muchos. Hay una negligencia, sabemos que tenemos un llamado, seguimos queriéndonos comportar como nosotros queremos, y entonces viene un trato de parte de Dios. En el caso de Jacob, se enfatiza, lastimosamente la Escritura enfatiza, lo de engañador, que fue algo que dijo su hermano. Jacob, lo hemos estudiado y usted lo sabe perfectamente, es el que toma del calcañar, porque así nacieron, ha sido del calcañar. Pero se adapta también la traducción para engañador. Pero cuando usted lee detenidamente, vemos que en esa vida tenía una influencia también para el engaño su madre. Pero no solo su madre, porque decimos, ay, que la mamá fue la que lo hizo, ¿verdad? Pero no, si su papá había mentido acerca de su esposa, su abuelo había mentido acerca de su esposa. O sea que había un gen ahí, ¿verdad? Que afectaba a este que ahora estaba ahí diciendo, tengo miedo de hacerlo porque me va a reconocer mi padre, Isaac, que no soy Esaú. Porque su hermano era diferente, era un hombre muy velludo, ¿verdad? Eso era su nombre, Esaú, velludo. Y es su madre quien planifica cómo poder engañar a su esposo, o sea, al padre de Jacob. Y ella misma afirma que si hay alguna maldición sea sobre ella, al mentir. Lo libra a él. Entonces se ve esa incidencia y se detona allí en Jacob esto. Él cumple a su madre en la fidelidad, en este caso. Y luego lo vemos engañar a su padre. Su madre le dice cómo, usted sabe la historia, no, solo trato de adelantar un poco. Se pone piel de un cabrito que han preparado en guiso. Y entonces
que el padre toca esto, pero no reconoce, lo toca y lo siente que es velludo igual que su hijo Esaú, pero no le reconoce la voz, más sin embargo lo engaña a Isaac, porque ya él está bastante mal de la vista, y logra la bendición. Y luego se entera su hermano y su hermano reclama eso, y hay un conflicto familiar ahí enorme. Y Jacob empieza a sufrir las consecuencias de la mentira, del engaño. Esa raíz que viene de su madre y viene también de su padre, le afecta mucho. ¿Y quién nos ha afectado por mentir? Porque mentimos y mentimos y mentimos. Y mire, mentimos hasta solo por mentir. Si ahorráramos por cada mentira y nos dieran una cora, perdón, si nos pagaran por cada mentira, tendríamos mucho dinero, porque mentimos. Y entonces comienza un trato muy especial para Jacob, justamente por engañador. Y lo mandan y todos sabemos y decimos, la escuela del tío Labán, que es igual que su mamá, y le prepara ahí una estrategia. Un hombre astuto. Lo recibe muy bien un año, pero ya después de un año, ¿verdad? Yayede va. La visita a Yayede, y entonces le dice, mira, le dice, no puedes estar aquí sin que yo te pague. Le dice, ¿qué? ¿Lo quiere poner a trabajar? ¿Verdad? Te quiero pagar, quiero que trabajes para mí. Y entonces él, que no es el tema hoy, no lo vamos a ver, más adelante lo quiero tocar en otra ocasión que el Señor permita. Él se enamoró inmediatamente de ver, ¿verdad?, a una de las hijas de Labán. Es a Rebeca, o a Raquel. Estoy igual, hermano Carlos, me confundo a veces con los nombres, hermano Carlos. Vio a Raquel y se enamoró. Y trabajó por ella. Y el tío, muy, muy malo, lo hizo trabajar por ella y la vendió. La vendió. Y le dio a la mayor, a Lea. Raquel y Lea. Y luego lo hizo trabajar nuevamente. Entonces, lo engañó 2 veces aquí, luego lo engañó con el trabajo, y todo eso al final lo menciona en un momento difícil. Jacob lo menciona, que ha sido engañado, y ha trabajado duro por todo eso. Y luego ya más adelante, ya mayor, lo engañan sus hijos, porque le engañan y le hacen fingir la muerte de uno de sus hijos. Lo engañan. Y no sé qué era más cruel, el engaño de la mujer que él amaba, no la que Dios le iba a dar, la que él escogió, la que él quiso, no la que Dios le había preparado, y el otro engaño de perder un hijo. Entonces lo engañaron y pagó un precio duro. Ya no fue el mismo, en la escritura habla que ya no fue el mismo después del engaño de la muerte de su hijo. Y pasó así 20 años engañado de esa manera. Duro. ¿Por qué el énfasis de eso? Porque muchas cosas que nosotros nos hemos creído que tenemos y que no son buenas, definitivamente todas aquellas cosas pagamos un precio. Por todas aquellas cosas pagamos un precio. Hemos formado, hemos actuado, hemos dicho, hemos afectado de alguna u otra manera, y llegamos a los caminos del Señor, y ahora nos damos cuenta de que todo ese lastre de nuestra personalidad está allí con nosotros, y quisiéramos que no hubiese pasado. Quisiéramos que nuestra vida hubiese comenzado justamente en lo natural, el día que nosotros ya tuvimos conciencia, no el día de nuestra conversión, porque no teníamos conciencia, pero ahora que tenemos conciencia, ahora que hemos madurado, ahora que hemos caminado, ahora que vamos corriendo en esta carrera,
Decimos, todo esto quisiera que no hubiese pasado. Pero muchos fuimos muy arrebatados. Muchos hemos sido muy ligeros en el hablar. Y hemos hecho daños, ¿verdad? Irreparables en personas, en nuestros padres, en nuestros hijos, etcétera. Y eso afecta mucho. Entonces, si estamos en el plan de elección de parte del Señor, tiene que haber un proceso de depuración para que nosotros lleguemos a ser instrumentos de honra, para que seamos utensilios, y valga la redundancia, útiles en las manos de Dios. Y todo eso que nosotros labramos, todo eso que nosotros forjamos, todo eso que heredamos, porque hay herencias difíciles, ¿verdad? Y lo hemos hablado, usted ve, y se tienen que romper ciertas herencias difíciles en las familias. Usted ve que abuela, madre soltera, hija, madre soltera. Viene la nieta, madre soltera. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, cuando es en el mundo, lo vemos normal, no pasa nada. Pero cuando estamos en el Señor, cuando somos enseñados, cuando somos preparados, cuando son abiertos nuestros ojos, entonces decimos, algo pasa. Algo pasa. Y entonces es ahí donde la ayuda de parte de Dios viene para romper, nosotros le llamamos maldición, para romper esa maldición, porque es una maldición. Para romper esa maldición, porque no es el plan de Dios. No es la institución, o sea, cómo lo concibió Dios que nosotros estuviéramos. Pero ahí venimos, como les decía, todos chindondudos, ¿verdad? Todos golpeados por la vida, todos llenos de cicatrices, que aunque hemos sanado, ahí está la huella. Yo tengo cicatrices de muchos accidentes, de muchas situaciones difíciles y de muchas situaciones de muerte. Y ahí están. Y entonces son un recordatorio de algo que pasó, algo no agradable. Así también hay muchas cosas que nosotros hemos hecho que no son agradables. Y Jacob tenía que pagar ese precio en esa transformación, porque había sido elegido. Y es aquí donde está lo precioso, porque nos vemos en este momento en donde nosotros seguimos caminando en esta vida cristiana y nos seguimos viendo defectuosos. Y hay días en que nosotros meditamos en la noche o a veces vamos en el carro y decimos, ¿por qué he caminado tantos años y sigo en esa reincidencia de cosas que no le son agradables a Dios, pero ya a nosotros nos incomodan, ya a nosotros nos son difíciles? Pero en un arrebato, en un arranque, en un instante, brotó algo. Algo que después nos quedamos con lágrimas en nuestros ojos, nos quedamos orándole al Señor, nos derramamos porque sabemos que no es bueno. Pero el Señor comprende, y esto es lo precioso, que hay una naturaleza en nosotros que se resiste. Hay una ley natural que nos somete a esto, pero que también hay una lucha constante en la que nosotros debemos permanecer en esa lucha constante, que el Espíritu manda la ayuda para que nuestro espíritu se fortalezca y trate en esta caminata de mantenerse en esa vida de consagración. Y hay algo precioso que el Dios, nuestro Dios Todopoderoso, permite, ese Dios de amor, y es que nosotros podamos arrepentirnos con un arrepentimiento genuino. Y es cuando Él considera ese arrepentimiento. Porque la actitud, fíjese bien, la actitud delante de Dios lo es todo. Ejemplo, Caín y Abel. Y no voy a detallar porque lo hemos estudiado mucho. La actitud. La actitud de Saúl
y David. Lo que vemos en mucho, y eso pasa también en nuestros hijos, y eso no es bueno. Eso no es bueno y hay que observarlo en nuestros hijos. Nos justificamos. Cuando somos descubiertos en algo, como hijos, ¿verdad? ¿Se ha fijado cuando usted abre una caja de imprevisto en su casa y de repente hay una cucaracha ahí adentro? ¿Y cómo la ve, cómo que le queda viendo a usted? Es una cucaracha sorprendida, ¿va? Entonces, ríese, hermano, hombre. Así nos sorprenden nuestros padres. Y nos quedamos así, ¿va? Yo no hice nada. Y entonces el padre sabe qué hemos hecho, o la madre sabe qué hemos hecho, y nos pregunta. Y sabe el problema, la justificación. Porque no es lo mismo reconocer que le fallamos y aceptar, ¿verdad? Aceptar, poner, decimos vulgarmente, poner el lomo. O sea, nos va a caer porque ya hicimos algo. Pero el hecho de justificarnos, si a nosotros como padres en lo natural nos molesta mucho de que un hijo se justifique cuando no hay justificación, cuando empieza a sacar pretextos y cosas, y es que no, y así fue Saúl. Si usted lee en la vida de Saúl, no, es que el pueblo, y bueno, y lo vemos en el huerto, la mujer que me diste, no, la serpiente. Entonces estamos justificándonos. Sí, cometimos un error. Y ahí es. O sea, no es ¿y qué? No, sino que es someterme y saber que viene un juicio, que está en la voluntad del Padre, en su derecho, aplicarlo o no. Pero es de nuestra actitud, cómo llegamos, cómo nos vemos delante de Él. Porque un hijo puede justificarse, pero no le da derecho. El hecho que usted tenga excusas, son excusas. Y eso pasa. Y Esaú, ya lo vamos a ver, tuvo una forma de ser que difiere mucho a la de Jacob. Y quizás Jacob era peor en su carácter, pero se arrepintió. Él, como hijo menor, fíjese bien, tuvo que pasar esa escuela lejos de su familia, de sus padres, de su hermano, y tuvo que ser tratado y al final transformado en Peniel. Pero por su parte, Esaú, fíjese que en primer lugar vendió su primogenitura. Y quizás mucho, como no sabemos esto, decimos, sí, pero vendió la primogenitura. Y si el mismo Esaú dijo, ¿y qué beneficio tiene la primogenitura? No le veía ningún beneficio. Le vio más beneficio comerse un guiso. Porque mostró lo natural. Tenía hambre y traía hambre y no le importó deshacerse de algo que no era físico, porque no era algo que físicamente iba a tener, era algo espiritual. Tradicionalmente significaba la primogenitura, la herencia. En esos países, transmitir la herencia al mayor para que el mayor adquiera la responsabilidad de todo. La administración de todos los bienes, la administración de la casa. Pero hay algo aquí, aparte de eso, el sacerdocio familiar. Y a eso estaba renunciando Esaú. Eso para él no era importante. Para él, eso no tenía valor. No tenía valor. Su vida espiritual, su comunión con el Señor, erigir un altar al Señor, no era importante. Lo podía manejar su hermano. Como muchos de nosotros que la oración, ahí está la mujer, que ore la mujer en la casa.
Estamos dejando nuestra responsabilidad. Se enferma un niño y ay, que resuelva mi mujer. Es que ella ore. Estamos abandonando algo que nos corresponde a nosotros. Estamos desvalorando algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no porque Dios lo necesite, sino que ese es el orden de Dios, es el vínculo de Dios con el hombre. Y Esaú lo estaba menospreciando. No era importante la comunión con el Señor. Llevaba un agregado ahí, que era heredar la fortuna. Y fíjese que aunque Esaú no logró la primogenitura, sí, físicamente heredó todo. Toda la riqueza de Abraham le fue dada a Isaac. Toda la riqueza, uno de los hombres más ricos de ese tiempo, lo heredó Isaac. Pero Jacob tuvo que irse por indicaciones de su madre y de su padre. Tuvo que irse, se fue sin nada. Y la misma escritura dice que un día tuvo que dormir allá en el desierto. Y lo único que él tenía de cama era el suelo y una piedra de almohada. Toda la fortuna le quedó a su hermano Esaú. Ahí quedó. Pero vemos algo aquí también. Engañó y fue bendecido. La primogenitura, hubo una oración de parte de su padre. Pero cuando se descubre todo este tamal, todo este enredo, fíjese que viene Isaac, y muy lindo, un padre, vio el daño que se ha hecho dentro de la casa, parte de la responsabilidad de él. Pero bendice, si usted lee el capítulo 29, bendice a Jacob. Ya lo había bendecido en el 28, pero ahora viene y lo bendice y le dice, vete para la tierra de Padán Aram, que es la tierra de donde viene la mamá. Y le dice que busque entre la parentela de su mamá, que busque esposa. No le dice esposas, le dice busca esposa allí. Porque no es bueno que te cases con cananeas. Y vemos en Jacob esa obediencia. Fíjese bien, engañador, con muchos defectos. Pero lo primero que vemos en Jacob es que amaba la primogenitura, deseaba la primogenitura, anhelaba la primogenitura, porque sabía lo que representaba la relación con el Señor. Y luego sabe que hay un pacto entre su abuelo, que fue dado a Isaac, ese pacto entre Dios y su padre, y dentro de ese pacto está la pureza o el cuidado del linaje para la bendición del que iba a ser un día el Mesías. Pero hay un pacto, hay una relación, hay un contrato, hay un documento ahí. Isaac entonces sabe eso y se lo transmite y le dice, no te vayas a casar con cananea, busca allá. Y precioso Jacob, porque obedece. Porque mire, un hijo puede tener cientos de defectos. Usted puede señalar en sus hijos muchos defectos. Pero cuando un hijo es obediente a lo que el padre o a lo que la madre dice, ¿verdad que nos ganan? Nos ganan. Nos ganan porque esa docilidad en un hijo le va a ser de beneficio en el futuro. Cuando un hijo no tiene esa docilidad de obediencia cuando está siendo formado, él va a tener muchos tropezaderos allá donde no esté mamá y papá.
porque mamá y papá lo pueden soportar. Es un monstruito. Pero ese monstruito afuera ya no le van a tener paciencia. Ya no está el amor, ese amor ciego de padre y madre, ¿verdad? Que lo ve precioso, no por lo físico, sino que estoy hablando por la deformación cuando un hijo se vuelve, ¿verdad?, un necio. Y en este caso, él obedeció, él se fue y buscó tal como le dijo su padre. Pero fíjense que 40 años tenía Esaú cuando él se casó por primera vez con 2 mujeres heteas. Él se casó. Se casó con 2 mujeres heteas. Eso ahí está. Y cuando él oye la bendición, se lo mencioné hace poco en una predicación, cuando él oye la bendición que hace su padre a Jacob para que se vaya de allí, porque hay peligro ahí entre los 2 hermanos, hay una lucha, hay un pleito, y oye que le dice que busque mujeres de allá de la familia de Labán, él decide obtener otras mujeres, y como sabe, dice la Escritura, que eso le va a molestar a su padre, lo hace con premeditación y alevosía. Y él obtiene mujer, como quien dice, va, vos querías que fuera cristiana, va, pero no, yo quiero de estas. ¿Entiendes? Y no pasa nada ahí. No pasa nada en el momento ni va a pasar. Pero Dios estaba viendo eso. Y Dios vio eso al futuro, que iba a pasar. Y Dios vio el corazón de Saúl. Y vio las intenciones del corazón de Saúl. Y dice la Escritura que cuando él buscó, esta cita no la di, pero dice en Génesis capítulo número 26, versículo número 34 y 35, que es lo que le acabo de mencionar, antes de oír lo que pensaba su padre, dice aquí en el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo. ¿Y qué dice el 35? Mire qué consecuencias de nosotros como hijos. Y eso fue amargura de espíritu para Isaac, su padre, y para Rebeca. Qué tremendo. Eso fue amargura de espíritu. ¿Qué habrá pasado en ese seno familiar? No se menciona. Pero ¿qué tipo de personas ligaron? ¿Qué tipo de personas llevaron? Y eso hizo daño a Isaac. Y eso hizo daño a Rebeca. Y entonces Isaac, sabedor de esto, recomienda a su hijo. Y aquí viene. Si yo ya cometí un error por ignorancia, Esaú cometió un error por ignorancia, buscó 2, no una esposa. Mire qué tremendo. Si a veces con la que no era, ya no aguantan la suegra, y ahora con 2 que no eran. Imagínense. 2, y todavía va a buscar más. Aquí les decía, puede ser que no sabía él, pero aquí viene, hay un arrepentimiento. Padre, he oído el consejo que le has dado a mi hijo, a mi hermano, y hay algo que hacer, algo que pueda hacer, ¿verdad?
Porque más adelante vemos que en Esdras, allá son despachadas. Más adelante. Fueron despachadas, fueron separados. Pero no hubo esa actitud del hijo. No hubo esa actitud de un hijo en arrepentimiento. Y eso es lo que está viendo el Señor. No que Él aborrezca, porque quiere aborrecer. No, ¿qué hacemos? ¿En qué abonamos? Y entonces, cuando escucha de que Isaac encomendó a Jacob buscar esposa entre la familia de su madre, se dio cuenta de que su padre no aprobaba a las mujeres cananeas. Así que salió y tomó 2 esposas adicionales. Tremendo. Así que no es que Dios lo despreciara, sino que él no era obediente a un mandato de Dios de preservar el linaje por un pacto. Nuestros hijos deben de tener conciencia, nosotros debemos de tener conciencia de que es Dios quien nos bendice. Es Dios quien nos bendice. Entonces no podemos venir abusivamente a botar la bendición que Dios nos da, a derramar la bendición que Dios nos da, a derrochar, a destruir o a utilizarla para cosas que no son agradables para Dios. Y qué duro es que, sabiendo que Dios bendice, un hijo tome de lo que Dios sabe que ha provisto a un padre y que con conocimiento de causa lo utilice para lo que él quiere, que no es agradable al Señor. Y eso es el ejemplo acá de todo esto. Entonces, en el 28, les decía que entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y ahí viene la bendición. Y en el versículo número 6, 28:6 dice: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Y qué dice el versículo número 7? Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amén. Entonces Esaú hizo esto. Fíjese que en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículos 16 y 17, se le describe como una persona profana. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque hay un tiempo. Hay un tiempo también para esto. Cuando se recuerdan del pecado de Acán, allí había una acción de una familia que no era correcta. Pero ¿por qué esperar
hasta que había sido depurados. ¿Por qué no antes ir, como habla la Escritura, de ponernos pronto a cuenta con el Señor? No hay que esperar mucho, hay que ir rápido y ponernos a cuenta. Cuando David fue confrontado por el profeta, él comprendió que le había fallado al Señor. Y escribe un salmo tremendo, precioso, duro. Pero no podía hacer menos David, porque amaba a Dios. Sabía que le había fallado. Había fallado como rey, había fallado como padre, como esposo, etc. Pero lo más importante en David es que le había fallado a Dios. Y eso no se lo podía permitir. Pero cuando hay un corazón insensible, un corazón que desvaloriza ese vínculo, esa relación con Dios, no queda más que señalarlo como profano, como algo que fue santo una vez, pero que está ya tocado ahí, manchado. Y necesitó de esa bendición. Le aseguro que si lo hace en la forma correcta, su padre lo hubiera bendecido. Pero no lo hizo en la forma correcta. Y Dios sabía que había en el corazón entonces de Saúl. Y el padre Isaac vio que había en el corazón de Jacob. Y por eso hace la segunda bendición sobre él. Lo bendice enormemente. Y vemos que la bendición que están hablando acá de la primogenitura, les decía, y lo mencioné anteriormente, es espiritual. Porque al final económicamente no se llevó nada Jacob. Mas sin embargo, el Señor lo prosperó. El Señor lo bendijo. Y el Señor lo hizo regresar inmensamente rico. Que ya se iba a los penales ahí con el hermano, ¿quién tenía más? Sí, es cierto. Inmensamente rico. No era eso. Era la parte espiritual. Así que Jacob, aunque recibió la bendición de esa primogenitura, no heredó de parte de su padre. Pero el amar a Dios, el anhelar la primogenitura de Dios, el Señor vio con buenos ojos esto, y es el Señor el que lo bendice y lo prospera. Así que a pesar de todos los defectos de Jacob, nunca fue un despreciador de las cosas de Dios. Nunca fue un profano de las cosas de Dios. ¿Cometió errores? Sí, como todos nosotros. ¿Pagó precios altos? Sí, como todos nosotros estamos pagando precios altos. Pero siempre, siempre buscó el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, el socorro de Dios, el auxilio de Dios, la guianza de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia, porque Dios que no le está afectando el tiempo, Él sabe allá. ¿Cuántos somos Jacob en esta lucha de esta naturaleza que nos hace fallarle al Señor? Él sabe quiénes estamos batallando con eso, pero sabe también hacia dónde vayan a llegar otros, como Esaú, como Saúl, sin valorar una unción, sin valorar una primogenitura, sin valorar una comunión. Por eso, el arrepentimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, expuestos delante de Dios, hacen que Dios nos perdone. Pero no quita las consecuencias del pecado. Las consecuencias de los mismos las debemos de sufrir por mucho tiempo, sino por todo
el tiempo que podamos recordarlo. Pero también es la forma en que el Señor termina forjando nuestro carácter. En lo natural, aquí, forjando nuestro carácter, porque Él nos ha elegido para utilizarnos. Así que Dios amó a Jacob. Amén. Como Dios nos ama o puede amarnos a nosotros. Y no nos vemos nosotros con esas características, pero no es como nosotros nos vemos, sino como Dios nos ve. Y eso, gloria a Dios. Y eso no por obras, porque ahí dice la Escritura, para que no haya una gloria humana, pero sí habla de que hay una actitud nuestra. Porque usted puede regañar por lo mismo a dos hijos y cómo reaccionan. Usted puede dar el mismo consejo a dos hijos y usted quisiera que los dos lo agarraran igual y que como usted piensa ellos se comportaran, porque usted ya vivió, porque usted ya sabe hacia dónde pueden ir. Usted sabe que irremediablemente lo cojo se sale del camino. Y usted no quiere que pasen eso, pero usted solo, en lo humano, en lo limitado como padre, usted solo puede advertir. Pero nuestro Dios Todopoderoso sabe a dónde llegamos. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y él sabía hacia dónde iba Esaú, pero también sabía hacia dónde iba Jacob. Y a pesar de que seamos mentirosos, engañadores, iracundos, violentos, si el Señor nos tomó, va a transformar todo eso, va a quitar todo eso, va a desarraigar todo eso y nos va a dar la forma para que seamos útiles, para que seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Y vio en los genes de Jacob lo idóneo. Vio en los genes de Jacob una buena semilla para que un día surgiera uno de sus hijos llamado Judá, de donde iba a venir toda esa ramificación de linajes o de linaje hasta nuestro Señor Jesucristo. No se equivocó el Señor. Él vio muchas gentes, y muchos con derechos, y muchos sin derechos. Y Él fue eligiendo a aquellos que realmente aman con todo su corazón al Señor, y el Señor sabe eso, y Él ama con todo su corazón a ellos. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Nos retratas, Padre Celestial. Cuando podemos ver nuestra bajeza natural. Nos escudriña, Señor. Y ves un trapo de inmundicia. No hay nada de valor en mí, Señor. No hay nada de valor. Y no entiendo cómo tú me llamaste.
hay más interrogantes que respuestas. Porque en lo humano, cuando veo a otros, digo, ellos funcionarían mejor que yo. Señor, a él le veo porte, a él le veo talle, a él le veo cualidades, a ella le veo cualidades. Pero entiendo, Padre, que en tu gracia, porque ahora no entenderé mayor explicación, en tu soberana gracia, Padre, hay una soberana elección. Por eso el apóstol Pablo tomó esas palabras del profeta Malaquías y pudo decir: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No permitas, Padre, que mi corazón un día llegue a profanar. No permitas, Padre, que un día mi corazón llegue a negarte, a despreciarte. No lo permitas, Padre. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes de lo que soy y seré capaz. Pero me aferro a tu gracia, Padre. Me aferro a tu gracia con todo mi corazón. Y cuanta vez, Padre, yo te falle, que me voy a arrepentir con todo mi corazón. Y pagaré el precio que tenga que pagar. Porque sé que no soy digno. Bendito eres, Padre Celestial. A ti toda honra, Señor, y toda gloria. Todo designio de tu voluntad, Padre, te pertenece, Padre. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo, viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio y fin. Ante tu trono me postraré, con majestad me postraré. Lo traigo todo ante ti, con ropaje real